intereses partidistas, etcétera. Les voy a compartir mi pantalla y a ver si terminamos antes de que llegue él, si terminamos un poquito lo que les estaba presentando la última vez, que es el modelo de Nordhaus, ¿no? Entonces, el punto principal, la intuición de lo que estamos haciendo es que hasta ahora lo que les he venido enseñando es que el gobierno siempre puede como hacer algo por la economía, ¿no? Puede fijar alguna postura o alguna política que impulse la actividad económica. Pero, ¿qué tal si no quiere hacerlo así, ¿no? O sea, la pregunta, entonces, a lo mejor el debate no está en torno a cómo puede hacer las cosas el gobierno, sino que existan los intereses para que pueda operar de esa forma. Entonces, el punto fundamental que les platiqué es que en 1975 Nordhaus empieza como a teorizar esta idea y llega a la conclusión de que el gobierno en realidad está tratando de ganar elecciones, ¿no? Y lo que les dije es que podían generarse como curvas de indiferencia que estuvieran relacionando la inflación y el desempleo. Y entonces lo que estaría tratando de hacer el gobierno es de ganar las elecciones mientras que pueda generar combinaciones mínimas entre inflación y desempleo, porque una combinación mínima de cero inflación y cero desempleo le generaría las máximas posibilidades de reelegirse al gobierno. Ahora tiene una restricción, que es que la relación estructural que hay en una economía entre la inflación y el desempleo, pues es la famosa curva de Phillips, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno en realidad es tratar de maximizar la intercepción entre la curva de Phillips, posibles curvas de pérdida social entre la inflación y el desempleo que le puedan generar votos. Entonces, es un tema distinto al planificador social o al dictador benevolente, porque el dictador benevolente lo que quiere es generarle el máximo bienestar a las personas, ¿no? Que el bienestar es lo de menos. Lo que quiere es ganar elecciones, ¿no? Entonces, el modelo que les venía platicando antes de que llegues a mí, a lo mejor me veo obligado a interrumpirlo un poco, lo que estemos haciendo, para que él llegue y les platique algo, pero más o menos para que tengan la idea, el concepto general es que habíamos definido que habría una función, digamos, de votos que depende de que el gobierno minimice una brecha de, digamos, de actividad y al mismo tiempo que minimice la inflación. Entonces, por un lado, decíamos que minimizaría la brecha que hubiera, digamos, entre esta Y tilde y el producto o el que verdaderamente está operando. Esto de aquí es como, digamos, la promesa del gobierno o la meta que tiene el gobierno sobre la actividad económica, como si el gobierno en campaña pudiera prometer cierto nivel de actividad. Entonces, lo que trata de hacer el gobierno es de minimizar esta diferencia entre la meta y lo que está realmente ocurriendo. Y por el otro lado, trata de minimizar una proporción de la inflación, ¿no? Entonces, digamos que esta función es una función de pérdida, que el gobierno alcanza la máxima cantidad de votos en la medida en que se cierra esta brecha entre lo que él promete y lo que hay de crecimiento, y en la medida en que la inflación tiende a cero, ¿no? O sea, lo máximo que él puede conseguir de votos es cuando esta brecha se cierre y al mismo tiempo que la inflación caiga a cero, ¿vale? Entonces, la vez pasada decíamos, bueno, imagínate que hubiera dos periodos de tiempo y en el periodo T+1, aquí van a ocurrir las elecciones. Pero pues la gente vive antes de las elecciones. Entonces imagínate que todo lo que ha sucedido en el mundo antes de las elecciones es el periodo T. Entonces T es previo a las elecciones. Entonces lo que estaría tratando de hacer el gobierno es de maximizar los máximos votos posibles que pudiera tener, que vienen de dos funciones de pérdida, la que está en T y la que está en el periodo T+1, cuando van a ocurrir las elecciones. Ahora, el punto principal de Nordhaus es que estos dos periodos o estas dos cosas que están aquí no valen lo mismo, porque asume que las personas somos miopes, es decir, que ponderamos más las cosas que ocurren en este momento de nuestra vida que lo que ha ocurrido hacia atrás. Entonces, lo que hace es quitarle una proporción, digamos, a este B, lo hace más chiquito en comparación a este BT+1. Y una manera práctica de hacer eso es dividiendo este T entre 1 más un factor ρ, donde ρ, o sea, ve que siempre que ρ sea mayor que 0, entonces eso hará que esta función BT sea más chica que esta función BT+1, siempre que ρ sea mayor que 0,
¿vale? Entonces es el propósito del RO, y ese RO le podemos llamar como que es una tasa de olvido. O sea, mientras la gente más rápido olvide lo que pasó en T, RO sería más grande, y entonces eso haría que esto pese menos en el problema de maximización de votos que está tratando de generar la autoridad. Y lo que claramente lo que más le importa a la autoridad es generar la mejor función en T+1, porque es cuando ocurren las elecciones. ¿Estamos? Entonces el gobierno quiere maximizar esto, nada de que trata de maximizar la función de utilidad agregada, no, quiere ganar votos, ese es el punto. Entonces el tema es que no puede hacerlo al nivel que él quiera, porque el nivel que él querría sería el máximo, es decir, generar esto en 0 y esto en 0. Pero el punto es que está limitado por la curva de Phillips. Entonces decíamos que la restricción, pues es justamente que la curva de Phillips, que se puede escribir como YT igual a Y barra más gamma veces la inflación menos la expectativa de inflación que hay aquí, bueno, pues esta sería su restricción del gobierno. Entonces, claro, la otra restricción pues sería justo esta definición que acabamos de establecer acá arriba, ¿no? O sea, ¿qué significa la función de votos? Entonces, digamos que la otra restricción sería que BT pues es igual a lo que tengo arriba, ¿no? Menos Y tilde menos YT al cuadrado menos M de pi t. Noten nada más, por favor, que esta Y barra habla del producto potencial. Este es el potencial económico que tiene la economía. Y es distinto a este concepto de aquí, porque esta es una meta del gobierno, ¿no? Como una promesa de campaña del gobierno. No necesariamente son la misma cosa, ¿vale? ¿Hasta aquí dudas o preguntas de qué estamos haciendo o del problema que estamos mostrando? ¿No? Entonces, miren, una forma muy sencilla de resolver el problema es usando el método de sustitución. Como tenemos dos restricciones, pues lo que podemos hacer primero es sustituir el valor de esta YT aquí, y así quitaríamos una restricción, y luego este BT, pues lo podemos sustituir en la función objetivo, ¿no? O sea, en esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer eso. A ver, empecemos sustituyendo esta YT aquí dentro. ¿Ok? Entonces, a ver, si hacemos eso, BT, ¿cómo nos quedaría? Como que sería menos, y ahora, a ver, voy a poner el Y tilde menos el valor de lo que es Y de T, que es todo esto que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces me quedaría Y barra menos gamma veces pi t menos la expectativa de la inflación en ese periodo de tiempo t. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces nota que justo todo lo que está aquí, pues es el valor que teníamos del producto en t. ¿Ok? Entonces esto sería y de t. Cambió este signo de menos a más, o de más a menos, perdón, porque aquí lo teníamos como más, pero aquí cuando lo multiplicas por este menos, pues se vuelve menos. Vale, ahora menos m de pi t, ¿no? Que es este valor que estaba acá, ¿cierto? Ahora fíjense, si esta es la función de votos en el periodo t, aquí me faltó un igual, pues ¿cuál sería la función de votos en el periodo t+1? ¿Cómo se imaginan que se vería esa función de votos en el periodo t+1? Podría ser eso mismo, pero multiplicado por la tasa de olvido. Pues más bien, o sea, es la misma función. Entonces sería la misma función de votos, pero un periodo adelante. Entonces aquí tendrías de nuevo la misma promesa del gobierno, menos el producto potencial de la economía, menos gamma veces, pero ahora sería la inflación del momento cuando va a haber las elecciones, menos la expectativa que había de la inflación para el momento cuando va a haber elecciones, al cuadrado menos m de la inflación del momento en el que va a haber elecciones. Es decir, que caminamos, o sea, aventamos esta función solo un periodo hacia adelante. Ahora yo ya tengo BT y BT+1 y ya quité esta restricción que estaba acá porque la sustituí aquí dentro. Entonces ahora puedo sustituir el valor de BT y el valor de BT+1 en el problema original de optimización, ¿cierto?
Entonces ahí sí va a aparecer el RO, Rafael. Entonces tendríamos que el gobierno está tratando de maximizar los votos que puede conseguir y sería menos lo que vale BT, que es todo lo que tengo aquí arriba, que sería Y tilde menos Y barra menos gamma veces pi t menos la expectativa de la inflación en T, todo esto elevado al cuadrado, menos M de pi t sobre 1 más ρ. Y ahora del otro lado tendríamos el más, pero ahora va a ser por más, por este menos, pues se va a quedar menos, entonces me quedaría menos, y otra vez, Y tilde menos Y gorro, digo Y barra, menos gamma por pi de t más 1, menos la expectativa de la inflación en el momento que va a haber elecciones, todo eso elevado al cuadrado, menos, y ahora sería m de la inflación en t más 1. Entonces, es lo mismo que teníamos antes en términos de b, t y de bt más 1, pero la diferencia es que hemos sustituido los valores de esa función, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, a ver, hagamos una simplificación rápida. Supongamos, o sea, la promesa de campaña y el potencial son una constante. Por lo tanto, Y gorro menos Y barra, podemos decir, bueno, pues esto es igual a una constante alfa, lo que valga esa constante. Entonces, siempre que veamos esta diferencia, sustituyámoslo por alfa. Y ahora otra cosa más. Asumamos que las expectativas de inflación son miopes completamente, que la gente es completamente miope, entonces ve hacia atrás, y eso significa que la expectativa de inflación es idéntica al valor pasado que había. Y por lo tanto, la expectativa de inflación en T más 1, ¿a qué tendría que ser igual? ¿A qué se imaginan? ¿A T? Exacto. Permítanme un momento. Exacto, a la inflación en T, nada más. Permítanme un momento. Como que me trabé. Espérenme, ¿eh? Listo, les voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Pueden ver de nuevo mi pantalla? Sí, profesor. Excelente. Bien. Ya. Entonces, perdonen, ahora sería esta, pues, a la inflación en T. ¿Listo? Entonces, ahora, a ver, vamos a sustituir esto que acabamos de definir y estas dos. Y nos va a simplificar un poco el mismo problema. Entonces, voy a escribir eso, pero en lugar de aquí tener esta diferencia, voy a escribir alfa, y en lugar de tener esta expectativa, voy a poner el T menos 1. Aquí voy a escribir alfa, y aquí voy a tener la inflación en T. ¿Ok? Es las diferencias que vamos a hacer. Entonces, tendríamos que, sería maximizar los votos iguales a menos alfa veces menos gamma por la inflación en T menos la inflación en T menos 1, porque esa era la expectativa de inflación al cuadrado, menos M de pi t, todo esto sobre 1 más ρ. Y ahora menos alfa veces menos gamma por pi de t más 1 menos pi de t, que era la expectativa de inflación que había en t más 1, al cuadrado, menos m de pi de t más 1, ¿cierto? Entonces, listo. Ya podemos entonces tratar de optimizar esto, porque la reflexión es que cuando lo optimicemos, cuando tratemos de maximizar eso, estaremos encontrando el punto de tangencia que hay entre la curva de Phillips y una curva de preferencia electoral. Y entonces esto será el máximo de votos que puede conseguir un gobierno. ¿Ok? Entonces ahora a ver, ¿sobre qué cosas puede tomar decisiones el gobierno en este problema que estamos planteando? ¿Sobre qué se les ocurre? Pues en principio se me ocurriría que sería sobre el Y T gorro, ¿no? Pero pues ya lo colocamos en el alfa y sé que no puede influir en la inflación, salvo que decida manipular el empleo. Exacto.
Pero pues ya lo sustituimos, o sea, mecánicamente podía tomar decisiones sobre el nivel de actividad, pero ahora lo que va a suceder es que como lo sustituimos, mecánicamente va a tomar decisiones sobre el nivel de inflación. Oigan, acaba de ingresar Sammy Morales, entonces voy a detenerme un momento. Terminamos este problema de optimización después de la plática con Sammy, pero déjenme lo presento de una vez. Sammy es el secretario académico de nuestra Facultad de Economía, es egresado de la facultad y yo creo, a mi parecer, que es una de las personas más notables que tiene la Facultad de Economía, tanto en la parte académica como en la parte de investigación. Sammy y yo tenemos tiempo de tener como una agenda de artículos, ya llevamos por lo menos 3 alrededor del tema de estancamiento secular y régimen monetario, escribimos seguido y además creo que es de las personas que más conoce del tema de desarrollo económico. Y aunque da clases de economía internacional y de economía de la empresa, se me hace que su mejor tema es justamente el que nos viene a platicar en estos momentos. Entonces, dado lo que estamos platicando en la clase, se me ocurrió que Sammy pudiera venir e ilustrarnos un poquito sobre su opinión de lo que son las instituciones y el problema de desarrollo económico. Entonces, Sammy, te agradezco mucho que estés con nosotros y que nos puedas platicar un poco de lo que tú ves en esos temas. Bueno, Kevin, primero, muchas gracias por la invitación. Sí, es un privilegio estar con todos y todas. Considero, por supuesto, también a Kevin no solo un gran economista, yo creo que uno de los mejores economistas de mi generación, sino también un amigo, y lo digo sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, gracias por la invitación, me siento honrado de estar aquí. Y bueno, o sea, justo lo que quiero es darles una charla que ya creo que introducía muy bien Kevin, justo sobre la forma en que los economistas entendemos no solo las instituciones, sino también las organizaciones en las cuales, por supuesto, está el Estado. Y esto yo creo que seguro ya lo hicieron, cuando hacemos nuestros modelos, yo doy clases de economía internacional, piensen, no sé, en el modelo ricardiano, encontramos resultados que a ningún economista le extrañan, de competencia perfecta, porque se supone así. O sea, en algún momento encontramos que los precios son igual a los costos marginales, de manera concreta en el modelo ricardiano, que esto es igual a el salario nominal por las unidades de trabajo que se necesitan para producir una unidad de un bien. Haciendo unos simples despejes, podemos encontrar que el salario real es igual a la productividad del trabajo. Este resultado lo obtenemos del comportamiento de maximización de una empresa representativa en un sector yésimo en el modelo ricardiano. Y justo ahí se encuentra uno de los supuestos que siempre están muchas veces en nuestro modelo y que pocas veces nos detenemos a pensar, que es, por ejemplo, el del homo economicus. Es decir, pensar que nuestros consumidores, pero también nuestros productores, no solo actúan de forma racional, sino que además tienen la suficiente capacidad computacional para procesar toda la información que está disponible en el mercado. Habrá quien diga que no necesariamente toda la información disponible, pero al menos sí la información relevante del mercado. Este supuesto convive también con otro gran supuesto que suele estar muy presente en nuestras formas en que modelamos, que es el estado estacionario, particularmente en macroeconomía. Bien, cuando nosotros, y estoy seguro que en su curso de Macro 3, Kevin ya los ha torturado constantemente con las microfundamentaciones, que esto está, por cierto, dicho sea de paso, esto es algo muy común desde hace muchos años. Durante la posguerra, en eso que llamamos la síntesis neoclásica, donde había una especie de acuerdo faustiano, lo digo así, entre una microeconomía de corte walrasiana y una macroeconomía de corte keynesiana en su acepción de ISLM. Hace mucho que nuestra disciplina, en uno de sus tantos giros, ha evolucionado y lo que justo trató de hacer es encontrar los microfundamentos de lo macro, ¿no? Que es justo de lo que creo están viendo en los últimos meses con Kevin. Y bueno, pero esta forma de procesar la información, la forma incluso de pensar el sistema económico, tiene estos supuestos que les decía,
pocas veces nos detenemos a analizarlos, a pensarlos e incluso, por supuesto, a cuestionarlos. Uno les decía es el Homo economicus, donde ha surgido desde hace décadas, por cierto, desde la economía racional, de diversas críticas, que algunos de ellos han recibido incluso premios Nobel. Pero así como la economía conductual ha criticado esta concepción de lo humano, hay también toda una corriente que ha criticado la concepción que tenemos en nuestros modelos micro y macro, por supuesto microfundamentados, que es la forma en que pensamos a quienes controlan el gobierno, que justamente solemos pensar que es una especie de dictador benevolente. Que este es el supuesto que uno más, que al igual que el Homo economicus, generalmente suele estar implícito en nuestros modelos desde cuando damos economía internacional a la macroeconomía y, por supuesto, desarrollo económico, y que difícilmente nos detenemos a cuestionarlo. Aunque cierto es que desde hace décadas también ha habido una brecha de nuestra disciplina que se ha enfocado justamente en estudiar y tratar de dar respuesta más allá de agentes que controlan ese bête noire que es el Estado y que no necesariamente son unos agentes benevolentes. Antes de seguir, cuando hablamos de un dictador benevolente, estamos hablando de que los personajes, llamémoslo así en una primera instancia, que controlan el gobierno, no solo pensemos en los políticos, también pensemos en los técnicos, en la tecnocracia que dirige la política económica de un país, tiene el problema, de hecho un único problema, que en el fondo es un problema técnico. Es decir, a pesar de que quiere implementar las mejores políticas, no necesariamente la consiguen. Por supuesto, esto es desde ya un problema sumamente complicado y complejo. La política pública, particularmente la política económica, incluso en términos más particulares, y Kevin lo sabe bien, la política monetaria en las últimas décadas se ha hecho tremendamente compleja. Pero preguntémonos no solo qué tan difícil es la implementación técnica de estas políticas, preguntémonos también si realmente quienes llevan a cabo estas políticas tienen en el fondo el incentivo para hacerlas. Es decir, no solo pensemos en la política económica, incluso la política pública en términos generales, como un problema técnico, sino también como un problema político. Es decir, no solo el problema de que realmente quieran realizar ciertas acciones, sino qué los motiva a realizar ciertas acciones. Es decir, son los políticos, los técnicos, quienes están al frente de las políticas económicas, quienes las dictan, necesariamente tienen en sus incentivos encontrar las mejores políticas públicas, las mejores políticas económicas para todos y para todas. ¿Es eso realmente que los guía? Como les decía, desde hace décadas ha habido diversos intentos por tratar de encontrar respuestas a esto. Y lo ha habido, curiosamente, dentro y fuera del propio mainstream, de la propia economía neoclásica, como generalmente le llamamos. En lo particular, yo prefiero utilizar el término de el mainstream of economics. Bien, estas explicaciones, por supuesto, van de la mano de lo que en términos muy generales podemos llamar una explicación desde la economía política de la economía. Y aquí quisiera detenerme unos momentos, y justo para preguntarles, cuando ustedes piensan, digo ustedes, todas son alumnos de la facultad, cuando escuchan el término economía política, ¿qué es lo que se les viene primero a la mente? Fernando, por favor. Pues lo primero que se me viene a la mente es esto que acaba de mencionar, es decir, es un análisis de las instituciones, por ejemplo, el problema de los bienes comunes, modelado a partir de teoría de juegos y microfundamentos. Es lo primero que se me viene a la mente. ¿Alguien más? Tenemos una primera respuesta en el chat, bueno, una segunda respuesta en el chat, más sintética, aunque tal vez más jocosa, ¿no? De Jacobo, que dice horror. ¿A qué te refieres, Jacobo? No, pues que tomamos demasiados cursos, pero bueno, creo que usted está hablando en el sentido de political economy, ¿no? Como dicen. Sí, pero bueno, pero antes de eso, justo quisiera escucharlos a ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan economía política? Liber, por favor. Bueno, pues pensar y analizar a la economía en sus determinaciones materiales. El sistema capitalista. Bueno, Jacobo sabe que
A diferencia de él, pues yo sí soy fan de esas clases. Sí, bueno, aunque nótese que es una explicación ya que apela a estas ideas, ¿no? De que hay como una especie de leyes en la historia. Pero bien, como les decía, sí, todos piensan en Marx, nos dice Denis López, muy probablemente sea cierto. Aunque curiosamente, y justo quisiera arrancar la charla, me parece que uno de los grandes pensadores que fue el primero en tratar de concatenar el sistema político con una explicación también del sistema económico fue tal vez Voltaire en sus famosas cartas filosóficas, donde viviendo él en Francia, viviendo él en Inglaterra, le contaba a los franceses lo que era ese extraño país que era Inglaterra, un país donde había un rey, pero que curiosamente no tenía el poder absoluto, donde había un rey, pero que era una cámara que decidía los impuestos y en última instancia el rey solo podía decir sí o no, pero no fijar exactamente o no cambiar estos impuestos. Claro, una cosa que ahora nos parece muy moderna, pero que no lo fue. Y de hecho, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, no lo fue. Cuando Voltaire le escribía a los franceses, le trataba de explicar no solo la tolerancia religiosa que encontraba en los cuáqueros, claro, a principios del siglo XVIII, sino también les decía la enorme riqueza que había acumulado Inglaterra, entre otras cosas, porque el rey no las tenía todas consigo, sino que tenía que pactar con la Cámara de los Comunes, entre otras cosas fundamentales como los impuestos. Eso que, por supuesto, para un francés promedio a inicios del siglo XVIII era algo hasta chocante. Recuerden, estamos hablando todavía de una sociedad estratificada de ancien régime, donde aún hay primero, segundo y tercer estado, donde el primer estado, básicamente la aristocracia y la nobleza, y por supuesto el ejército y la iglesia, pues pocos impuestos pagaban, si no es que nada. Bueno, y trataba de hacer una relación de lo bien que le iba comercialmente a Inglaterra con el sistema político con el que contaba. Cosa desde ya y aparte este libro tuvo muchísima influencia en la Europa occidental y no es casualidad que muchos años después, de hecho décadas después, en la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Bien, alguien, por cierto, aquí ha visto la película, un clásico de clásicos, Los Siete Samuráis, dirigida por Akira Kurosawa. Bueno, es un peliculón, y además estoy seguro que tiene tanta influencia en la cultura occidental que difícilmente no la han visto o no saben su trama. Por cierto, hubo una especie de, no parodia, pero sí réplica de Pixar a través de una caricatura que creo que se llama Hormigas. Pero bien, en Los Siete Samuráis hay una comunidad que es azotada constantemente por ladrones donde son robados. De hecho, justo tratan de encontrar samuráis para que los protejan, ¿no? Bien, pero pensemos al Estado como un ladrón que es nómada. Si quieren, a ver, para diferenciarlo y no poner una E, si quieren le pongo aquí. Un ladrón nómada. Si el Estado, o quienes particularmente, para decirlo, que encabezan este Estado, lo único que quieren es conseguir el máximo posible de sus ingresos a través de los impuestos, piénsese, pero que la única forma de conseguirlo es el saqueo. Es decir, aquí hay que pensar que la política no es más que una extensión de la economía. O incluso la guerra no es más que una extensión de la economía misma. Lo que harían estos agentes sería ir depredar todos los recursos y luego retirarse, ¿no? Tratan de robar lo máximo posible y luego se van. Ahora, podemos concebir al Estado también como un ladrón, pero un ladrón ya estacionario, que se queda en una región, en un lugar con una población concreta. Este cambio que podría parecer pequeño, en realidad entraña un cambio drástico en los incentivos que tienen quienes gobiernan. Porque si ahora van a estar sobre la misma población, sobre el mismo territorio, lo que necesitarán es extraer la mayor riqueza posible a través de impuestos, por ejemplo, de esa población. Pero claro, si esa población es cada vez más rica, entonces podrán extraer cada vez más recursos de esa población. Por lo que aparecen
incentivos, les decía, radicalmente distintos al pasar de un ladrón que es errante, que lo único que hace es saquear, ahora a tener un ladrón que es sedentario, que es estacionario y que tiene incentivos a que se creen riqueza o de alguna manera que la población a la que le está extrayendo riqueza sea cada vez más rica, para lo cual tendrá incentivos para implementar ciertos derechos de propiedad o cierta protección, si lo quieren llamar. Protección a los derechos de propiedad, limitada si se quiere, pero existente, para que sean más productivos y más ricos las personas que viven en ese territorio. Y por lo tanto puede extraer el ladrón estacionario más riqueza. Pero además piénsese que si el Estado o quienes hacen accionar el Estado implementan cierta protección no solo de la propiedad, sino de la vida misma de las personas que viven allí, es decir, dan este bien público que es la seguridad pública, entonces no solo serán más ricos probablemente esta población, sino que además el Estado mismo estará legitimado. Y por lo tanto, al ser más rica la población y al tener una mayor legitimidad el Estado, podrán recaudar más impuestos. No solo porque la población es más rica, sino porque ahora tienen mucho más legitimidad que ser solo una banda de ladrones que anda de un lugar a otro. Es decir, el cambio de un ladrón a otro, nótese que siguen siendo ladrones, eso no ha cambiado, solo que ahora lo que ha cambiado es la dinámica de este ladrón y por lo tanto los incentivos que ahora tiene este ladrón. Es decir, seguimos pensando que el Estado, o de manera más concreta, quienes controlan el Estado, quienes lo accionan, son una banda de ladrones. Solo que tienen incentivos profundamente distintos pensarlo de una u otra forma. Incluso, en un sentido mucho más amplio, podríamos sostener que el ladrón estacionario no solo tendrá en algún momento incentivos para proteger de manera limitada la propiedad y la vida, sino que incluso en algún momento será de su propio beneficio otorgarles ciertos derechos a estos ciudadanos, con tal de que sean más productivos y con ello cada vez más ricos. E incluso en algún momento limitar, aunque sea de una manera inicial, el propio poder de quienes controlan el Estado, el ladrón, que es el Estado estacionario. Dime. Oye, perdóname, creo que hice mal la sesión y está por cerrarse en un minuto. Uy. Si me permiten, sí. Se va a acabar la ¿Cierro sesión, esto? pero les mando el enlace nuevamente para que puedan ingresar y ya esté con tiempo bien. ¿Vale? Es el mismo, ¿no, profe? ¿Eh? ¿Puedo hacer el mismo? Es el mismo, nada más que la voy a reiniciar ya bien. De todas formas, los pongo de nuevo. Entonces, porfa, si pueden, nos vemos, o sea, vuelvan a conectarse, ¿no? Nos vemos.
y entonces te tienes que volver a dar de alta, pero pues no me di cuenta. A ver, y ahí viene Sammy. Pero entonces, ¿les está pasando bastante ahorita? ¿O soy solo yo? Sí, justo esta semana. A ver. Pero quien no se va a conectar es Sammy, hombre. Ya llegó Sammy. Ya, listo. Disculpen, entonces, discúlpame, Sammy, que estos inconvenientes técnicos, hombre. No, no te preocupes. Ya, pues Te listo. faltan algunos, ¿no? Algunas. Sí. No, pero si quieres, tú me dices. No, síguele. Yo creo que son pocos los que hacen falta. Debe ser 2 o 3 más, ¿no, Flavia? Ay, ya no vi cuántos éramos al final. Sí, éramos como Éramos 19. 24. Ah, caramba. No, bueno. Perdimos algunos en el camino, Sammy, no te preocupes. Esos no pasarán. Y no se darán de baja, ¿no? Pues ya no sé si puedan. Sí, es todo un tema. Pero bueno, seguía. Bueno, es decir, una de las formas de abandonar el dictador benevolente es pensar en una especie de ladrón, pero que ahora es estacionario y que tiene incentivos. Incluso les decía en última instancia a limitar su propio poder, con tal de aumentar la productividad y capturar las ganancias de las economías de escala y, por supuesto, de la división del trabajo, y con ello obtener más ingresos. Y por lo tanto, la riqueza capturada a través de los impuestos cada vez será mayor, que es justo lo que los burócratas buscarían, tratar de maximizar el ingreso, la parte de la riqueza nacional que ellos administran. Bien, ahora, otra forma, pero también dentro de esta tradición muy cercana al mainstream of economics, es también pensar que a pesar de que quienes controlan el Estado puedan no necesariamente tener los incentivos para tomar las mejores decisiones, incluso pensándolo en términos maquiavélicos, que no necesariamente tienen los incentivos a tomar las mejores decisiones e implementar las mejores políticas. O sea, podremos pensar entonces por qué el resto de la sociedad, es decir, los comunes, no participan o por qué no realizan algo para poder cambiar esa situación. Olson, que no solo era economista, sino además sociólogo y que justamente estudió a lo que él llamó en su momento la lógica de la acción colectiva o de la acción común. A ver si que me cambio mejor a este. Y la idea, otra vez, repito, desde esta visión de la economía política, es que hay beneficios, pero también costos de organizarse y de actuar de forma colectiva. Y que no necesariamente estos costos y estos beneficios están asociados y no necesariamente permitirán justamente una acción colectiva. Y aquí hay diversos estudios que se han hecho, incluso con bastante abundancia de evidencia empírica, de lo costoso que puede hacer actuar de forma individual para tratar de resolver un problema de forma colectiva. Es de hecho, como le llamó también Olson, la tragedia de los comunes. Pensemos en el sector, les decía, yo doy clases de economía internacional y hay una parte ahí en la que miramos economía política de la política comercial, que justamente está muy relacionada con esta idea de la acción colectiva de Olson. Pensemos
en que hay un grupo pequeño de algunas cuantas personas que buscan capturar cierta renta. Supongamos que son azucareros en Estados Unidos. La producen caña de azúcar y tienen ingenios y lanzan al mercado azúcar. Por supuesto, no todas las tierras, y en términos relativos, Estados Unidos no tiene ventaja comparativa en la producción de azúcar, porque solo algunas de estas, una fracción de su territorio tiene las condiciones de clima, de productividad de su tierra para la producción de caña de azúcar. Por supuesto, es mucho más factible pensar que Brasil, o incluso el caso mexicano, tiene una ventaja comparativa en la producción de ese bien, por lo que sería racionalmente factible pensar que Estados Unidos debería de importar ese azúcar y no producirla. ¿Cómo es que algunos de estos productores pueden terminar no solo produciendo, sino que además obteniendo grandes beneficios de la producción de azúcar? Utilizando al Estado. Por ejemplo, imponiendo aranceles o cuotas en la importación de azúcar. Por supuesto, estos pequeños en el número, me refiero a eso, estarán capturando una renta que será, por supuesto, altísima. Claro, a costa de los consumidores del mercado estadounidense, que son, por supuesto, millones de personas en el mercado estadounidense. Ahora, preguntémonos entonces si esto pasa, ¿cómo es que esta inmensa población, que son muchos más, no se moviliza para exigirle a su sistema político que quiten la protección comercial frente a las importaciones de azúcar? Pues saldrían beneficiados. La respuesta estriba en que las rentas pueden ser capturadas por un muy pequeño grupo. ¿Esto qué significa? A ver, aquí el tamaño importa, en el sentido de que hay un costo por la coordinación política. Este costo de coordinación política le llamemos costo de coordinación política 1, y también hay un costo de coordinación política para los consumidores, un costo de coordinación política 2. Dado que el número son muchos más, hay un mayor costo por la coordinación política de los consumidores. Por lo que podríamos establecer que el costo de coordinación de los productores de caña es menor al costo de coordinación política del resto de la sociedad, de los consumidores. Ahora, al mismo tiempo, los potenciales beneficios, le pongamos, si quieren, pi 1 de las personas azucareras es enorme, porque lo que están capturando es un mercado completo. Por lo que, para cada uno de ellos, el beneficio es tremendo. Mientras que, por otro lado, para los consumidores, lo único que estarían haciendo es ahorrarse algunos cuantos centavos en la producción, en la compra de cada kilo. Cuanto mucho estaríamos pensando en algunos dólares en el año completo, mientras que podríamos pensar en cientos de dólares para un productor de azúcar. Por lo que podríamos decir que las ganancias para el pequeño grupo de azucareros es mucho más grande que las ganancias potenciales para los consumidores. Es decir, nótese que el costo de coordinación política para los consumidores de azúcar no solo es mucho mayor que los costos de los productores de azúcar que se coordinan para generar un lobby y que haya protección para su mercado, sino que además el beneficio que reciben es potencialmente muy pequeño. Por lo tanto, individualmente no existen incentivos a la coordinación y por lo tanto a generar una presión política sobre el sistema para que actúe y quite la protección comercial hacia los productores de azúcar. Esta es justamente la maldición de los comunes. A pesar de que es de su beneficio coordinarse políticamente para obtener alguna ventaja, esta no se percibe de alguna... Primero, podría haber problemas incluso de percepción de la ganancia, o que esta, como en este caso, sea tan pequeña que no justifique los costos en que incurrirían cada uno de estos consumidores para obtener el potencial beneficio. Caso justamente contrario para quienes tratan de capturar las rentas, que son un pequeño grupo cuyo costo de coordinación es menor, al ser justamente, piénsese que es mucho más fácil ponerse de acuerdo para ir al cine en un grupo de 5 que en un grupo de 100, que es casi imposible ya, muy difícil, si no es que imposible, coordinarse para ir a ver una sola película, un grupo de 100.
Bien, por lo tanto, los costos para ellos de coordinación son menores, pero además tienen unas potenciales ganancias tremendas. Por lo tanto, tienen profundos intereses en capturar al Estado. De manera concreta, capturar la política pública del Estado. Aún de manera más concreta, capturar la política comercial. Es decir, y esto es un argumento clásico en la teoría del comercio internacional, sabemos que el comercio internacional es un potente mecanismo de redistribución del ingreso. Pero ojo, también lo es la política comercial. Es decir, las herramientas con las que cuenta el Estado para intervenir en los flujos internacionales de comercio también generan un proceso de redistribución del ingreso y potencialmente también pueden generar, al igual que el comercio internacional, ganadores y perdedores. Bien, es decir, menciono este ejemplo y para entender este concepto de la lógica de la acción colectiva, que es otra explicación de por qué, a pesar de que se tomen constantemente malas decisiones del grupo que dirige las instituciones, las organizaciones, por qué aún así no hay claros incentivos para la inmensa mayoría de la sociedad, para los comunes, para organizarse y meter en el sistema político presión para tratar de hacer modificaciones. Bien, estas dos ideas que les presento es una explicación, por supuesto, mucho más desarrollada y mucho más profunda y que ha encontrado bastante respaldo empírico en distintas investigaciones y que se aleja de esta concepción del dictador benevolente. Ahora, por supuesto que hay también otras explicaciones y es justo a lo que vamos y a lo que de hecho me gustaría centrarme. Un poco más alejado del mainstream of economics, pero que convive con la economía, con esta forma de concebir la economía. Una de estas otras formas es a lo que se ha llamado desde hace ya varias décadas la nueva economía institucional. Esta nueva economía institucional tiene dos grandes vertientes, una de carácter microinstitucionalista, donde podríamos encontrar a Williamson, por ejemplo, premio Nobel de Economía, donde argumenta sobre los contratos, sobre la necesaria limitación de los contratos y el carácter oportunista que le puede dar a los agentes. Y también hay una versión macro, donde encontraremos, por supuesto, muchos autores, pero sobre todo a Douglas North, que también, por cierto, fue premio Nobel en 1990, premio Nobel de nuestra disciplina. North tuvo una trayectoria fascinante, muy cerca de la economía neoclásica al inicio de su trayectoria intelectual, académica, y que después se fue alejando, tanto que Joseph Stiglitz en algún momento acuñó el término de North 1 y North 2, en la medida en que se alejaba de estas concepciones neoclásicas, particularmente del Homo economicus y después del dictador benevolente, había una ruptura en su propia concepción. North tuvo una vida, yo diría, fascinante, falleció algunos años, empezó a reflexionar sobre los derechos de propiedad por una experiencia ultra personal, participó en la Segunda Guerra Mundial, él mismo ha contado que quería, de alguna manera quería ser partícipe sobre todo luchar contra el fascismo, pero él mismo decía que no quería matar a nadie. Entonces, lo que hizo fue embarcarse, literalmente, en la flota comercial de los Estados Unidos, que por supuesto tenía un papel clave en la guerra, en el sentido de que llevaba bienes y suministros. Descubrió que el peso de las embarcaciones es algo fundamental, porque claro, entre más peso se pueda liberar para las mercancías, es mucho más redituable. Estudiando los flujos comerciales internacionales y el crecimiento económico, se dio cuenta que estos no estaban propiamente relacionados, no necesariamente relacionados con la dinámica comercial. O sea, los flujos internacionales de los barcos estaban relacionados con algo que era muy curioso, que era con los cañones. Descubrió en algún momento North que conforme las aguas marítimas se fueron haciendo más seguras, traducción en lenguaje moderno, los derechos de propiedad se fueron haciendo cada vez más firmes, los buques tendieron a llevar menos cañones. Algo que tiene una importancia fundamental, pues entre menos pesos tengan los buques en cañones, más mercancías pueden llevar.
y por lo tanto el flujo de comercio internacional aumenta. Claramente hay una relación entre los derechos de propiedad y el ritmo de crecimiento del comercio internacional. Es más, tal vez hasta con el crecimiento económico mismo. North sabía esto por su experiencia como marinero durante la Segunda Guerra Mundial y se dio cuenta que conforme avanzaban los derechos de propiedad, no solo se necesitaban cada vez menos cañones, sino también se facilitaban las transacciones, porque ya no era necesario movilizar grandes cantidades de dinero, sino que ahora podrían hacerse básicamente en papel, sin mover una sola moneda de oro a lo largo incluso de 2 continentes. O sea, por eso les decía que a mí siempre la vida de Douglass North me ha parecido en ese sentido fascinante. Aparte, él cuenta que cuando hizo el doctorado en economía, él decía que no entendía muchas cosas y luego se dio cuenta que no las entendía porque no tenían, él según decía, no tenían sentido. Bien, Douglass North recibe el premio Nobel en 1990, pero para la primera década a finales de la primera década de este siglo, escribe junto con otros coautores, básicamente politólogos, un libro que a mí me parece fascinante, que es Violence and Social Orders, publicado por la Universidad de Cambridge, que introduce una forma de concebir no solo la brecha existente entre los países desarrollados y no desarrollados, sino también una forma de entender la dinámica al muy largo plazo, la dinámica histórica, que por cierto compite directamente con la acepción marxista, ¿no? Todos aprendimos, algunos memorizamos esta concepción de Marx o no necesariamente de Marx, pero sí dentro de esta forma de pensar que había esclavismo, feudalismo, capitalismo, y se decía la fase última sería el socialismo. Bueno, la fase última incluso después, y esto está en Lenin, el Estado y la Revolución, que habría incluso una fase en que desaparecía el Estado mismo, de convivencia pacífica entre los individuos y las clases mismas, ¿no? Eso que llamamos comunismo, eso que llamaron alguna vez comunismo. Bien, la forma en que interpreta Douglass North y coautores el recorrido histórico de largo plazo es no solo muy distinta, sino que además contrapuntea a muchas otras versiones, no solo la marxista, sino la economía neoclásica en sí, y que es concebir 2 grandes órdenes sociales que él llama el estado natural o el orden social de acceso limitado. Y por otro lado, el orden social de acceso abierto. Ahora, y hace una especie de dicotomía compleja sobre estos órdenes, que por cierto es algo bastante común en la literatura sobre el desarrollo. Piénsese en estas concepciones sobre el norte y el sur, sobre países desarrollados y subdesarrollados, entre países centrales y países periféricos, etcétera. Justamente lo que hace North es tratar de dar explicación a una de las grandes preguntas de las ciencias sociales modernas. Es que a pesar de los enormes avances que han habido en la comprensión de la macroeconomía moderna, a los enormes avances tecnológicos, la brecha entre lo que podríamos llamar el mundo desarrollado y el resto de las naciones no solo es persistente, sino claramente marcada. Pensemos en el mundo desarrollado. Es básicamente Europa Occidental, algunas excolonias inglesas, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y algunas naciones del este asiático, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, tal vez Malasia. Es decir, la inmensa mayoría de la población vive en países que no son desarrollados. Justamente por eso, al orden social de acceso limitado también le llama estado natural, porque, argumenta Douglass North, es la concepción natural de que surja de la macroorganización social. Ahora, estos órdenes sociales están compuestos por la forma en que los concibe North, están compuestos por diversas categorías. Una de ellas, y que por supuesto está presente en diversos órdenes sociales, son las instituciones. En una definición que Douglass North introdujo en 1990 en el libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, traducido, por cierto, por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro bastante corto y que además es sumamente barato porque, como ustedes saben, con credencial de estudiante lo pueden comprar con descuento en el fondo. Bien,
Y introduce el concepto de instituciones y también el de organizaciones, y que serán las piezas claves que luego armará para armar el gran rompecabezas de los órdenes sociales. Y en ese libro, Nord define las instituciones en términos muy llanos como las reglas del juego y a las organizaciones como los jugadores. Nótese que esta es ya una definición que contrapuntea generalmente como solemos pensar a las instituciones. Es decir, no estamos hablando de un partido político cuando hablamos de instituciones o incluso de alguna secretaría de Estado, por decirlo en México, sino estamos hablando de las reglas del juego. De las reglas del juego que pueden ser formales e informales. Las informales estarían relacionadas a la cultura, incluso a la religión. Cuando en el Viejo Testamento se dice no matarás, es claramente una regla. No matarás a tu vecino, pues. Impuesta no por un orden establecido, sino por una divinidad. Por supuesto que hay también instituciones formales, que máximo ejemplo es la Carta Magna de todo país, la Constitución, pues, donde se establecen, por ejemplo, las limitaciones de poderes. Bien, estas instituciones, que son las reglas del juego, tienen un rol fundamental en la sociedad, que tiene más bien dos roles esenciales en la sociedad. Por un lado es contener las acciones de las organizaciones y de los individuos, pero al mismo tiempo, y también a lo fundamental, es coordinar las acciones de los individuos. Sin reglas del juego, no podríamos coordinarnos. No solo pensemos en una fábrica, no podríamos incluso tener un partido de fútbol. No podríamos coordinarnos para eso. Y necesitamos la coordinación para un montón de cosas. Por ejemplo, para capturar las ganancias derivadas de las economías de escala, de la división del trabajo, muchas cosas más. Las organizaciones son los jugadores, es decir, los agentes que interactúan en el marco de las instituciones. Otra vez volvamos al ejemplo del fútbol. Las reglas serían las instituciones, las reglas del fútbol, y las organizaciones propiamente los jugadores, que por cierto pueden decidir o no seguir las reglas formales, apegarse a ellas o no. Por supuesto hay un árbitro que trata de meter en cintura a todos. Claro, este árbitro puede tener también muchos intereses. Ese árbitro puede ser el Estado. ¿Cómo se concibe entonces al Estado desde esta visión como una organización? O de manera más concreta, como una organización de organizaciones. Es decir, una organización que contiene diversas organizaciones a su interior y que, por supuesto, para que subsista y pueda coordinarse, necesita de reglas, de instituciones, pues, de instituciones formales e informales. Durante muchos años en este país, por ejemplo, el presidente de la República fue, de facto, el presidente del partido hegemónico que fue el PRI durante décadas. Eso no estaba escrito en ninguna parte. Eso era una regla informal. Era una regla informal que existió y que existió mucho tiempo y que, dicho sea de paso, dio estabilidad política durante décadas. Claro, en un marco que claramente no era democrático. Es decir, el Estado es una organización de organizaciones que además tiene la capacidad de fijar y de cambiar las instituciones. Ahora, y por supuesto, es el Estado quien tiene el control de la violencia. Es decir, es un chef, pero que además, aquí cabe una pregunta: ¿quién controla al chef? Es decir, ¿quién le puede dar instrucciones a quién es el árbitro? Esa pregunta tiene distintas respuestas dependiendo del orden social en el que nos encontremos. ¿Qué pasa? Que va de la mano con la forma en que las sociedades organizan la violencia. La concepción que tiene Douglas North de la economía política es que lo que trata es de no solo unir el sistema político con el sistema económico, sino además decir que buena parte de esa unión pasa por la administración de la violencia en las distintas sociedades. Y este es un elemento clave. Las sociedades no lidian con la violencia desapareciéndola, pues prácticamente es imposible, sino que la administran, la gestionan. Los estados modernos gestionan la violencia. Ahora, lo hacen de forma muy distinta. Básicamente,
en dos grandes formas, dependiendo del orden social en el que se encuentre. El orden social abierto, un economista tendría probablemente muchas facilidades para entender este orden, que es, por cierto, por supuesto, el que está relacionado al mundo desarrollado. Es una gestión de la violencia que se hace de forma a través institucional, y hay unas organizaciones que se especializan en la violencia. Piénsese en el ejército, las policías, pero que al mismo tiempo se especializan en la violencia, están contenidos por las reglas del juego para administrar esa violencia. Es decir, no tienen un margen de acción infinito para administrar la violencia. Tienen que rendir cuentas al poder civil. Los militares, por ejemplo, tienen que estar supeditados siempre al poder civil. En teoría, elegidos democráticamente. Bueno, no en teoría y en la práctica, al menos en los estados desarrollados, en las naciones desarrolladas. Ahora, ¿qué consecuencias trae que haya una gestión a través de organizaciones de la violencia? Eso permite que surjan otros tipos de competencia. La famosísima competencia a través de mercados, que no solo es eficiente en algunos casos, en muchos casos, sino que además es impersonal. Y también por esto, por supuesto, trae la competencia a través del sistema político, a través de una democracia liberal. Es decir, las élites buscan competir por el mayor número posible de votos. Nótese que tanto en el sistema económico como en el sistema político no compiten a través de la violencia, compiten a través de incentivos que no son personales, a través de los mercados y a través del sistema político, compitiendo en precios, compitiendo por votos. Ahora bien, por desgracia, no todos los países logran tener esta gestión de la violencia a través de organizaciones e instituciones. Otras sociedades, los estados naturales o los órdenes sociales de acceso limitado, gestionan la violencia a través de una coalición, de una que llamaremos una coalición dominante, que no es más que un conjunto de élites que se reparte el pastel. Es decir, ¿cómo hacer que los poderosos en un orden de acceso limitado, donde las instituciones y las organizaciones son casi por definición débiles o al menos con un poder muy limitado, cómo entonces hacer que se limite la violencia? Es decir, que la vida cotidiana no esté incrustada en una guerra civil constante, que no solo tiene enormes problemas para la vida humana, sino para la producción en un sistema económico. Esta forma que han encontrado los órdenes sociales de acceso limitado es repartirse la sociedad entera de manera concreta, los activos y actividades valiosas, y que para estas acciones y estas actividades valiosas solo tengan acceso a algunas personas que son miembros de la élite. Ese conjunto de élite le llamaremos coalición dominante. Es decir, la forma en que se contiene la violencia es a través de un acuerdo informal que sostienen las élites y que, por supuesto, suele perdurar menos en el tiempo, al menos en relación como lo hacen las naciones desarrolladas. Esta gestión de la violencia tiene profundas implicaciones políticas y económicas, pues para sostener la coalición dominante, lo que se crean es una serie de limitaciones, como les decía, en los activos y en las actividades valiosas. Por ejemplo, no todos pueden entrar a competir en algunos mercados específicos. Por eso no es de sorprendernos que el poder de mercado en los países no desarrollados sea mucho más amplio que el poder de mercado que tienen las empresas en las naciones desarrolladas. Porque la sociedad misma vive de eso. Otra forma de limitar eso es que solo algunas personas tengan un trato privilegiado a la hora de tener acceso a algunos activos valiosos. ¿Qué activo más valioso que pensemos el capital? Por eso, los mercados de capitales suelen ser poco profundos en los países no desarrollados y además hay poco financiamiento hacia la inversión, porque el acceso al capital es casi un privilegio reservado a las élites y donde se excluye de forma sistemática al resto de la sociedad, es decir, a los comunes. Ahora, ¿por qué tiene tantas implicaciones la forma en que organizan las sociedades la violencia?
por un concepto que tal vez ya les sea familiar, que es el de la destrucción creativa. Si la única forma de competir en los mercados es a través de menores precios o mejores calidad, entonces las empresas tendrán profundos incentivos a innovar constantemente. Los políticos tendrán incentivos a capturar cada vez mayores votos, tratando de apelar a ciertos sectores de la sociedad. Es decir, esto hará que las sociedades, al menos en un orden de acceso abierto, donde se controla la violencia a través de instituciones y organizaciones sólidas, harán que haya profundos incentivos a innovar constantemente. Es decir, la destrucción creativa es un hecho dinámico en las sociedades de orden abierto, que transforma no solo el sistema económico, sino también al sistema político. Ahora, por desgracia, en los órdenes de acceso limitado, donde no se limita la violencia a través de instituciones u organizaciones sólidas, sino a través de acuerdos informales de las élites, esta destrucción creativa es seriamente limitada, cuando no arrancada de tajo. Pues, para que el sistema sea estable, se necesitan, como les decía, estas limitaciones en el acceso a los activos y actividades valiosas. Esas limitaciones desincentivan la inversión, desincentivan que entran nuevos agentes, pero también desincentivan la innovación en las industrias y en los servicios. Justamente eso ocasiona que la destrucción creativa sea mucho más limitada y por lo tanto tenga efectos mucho más limitados en el crecimiento económico. Por eso no nos debería de extrañar que las naciones desarrolladas, es decir, que tienen un orden social abierto, sean mucho más dinámicas tecnológicamente hablando que el resto de las sociedades. O sea, no es que, por supuesto, haya más y mejores universidades, que por supuesto es así, pero no solo es así. Es decir, la forma en que se gestiona, se organiza la sociedad misma, provoca que unas sociedades sean mucho más dinámicas tecnológicamente hablando que otras. Por supuesto. Ahora, la pregunta esta que traemos desde el inicio de la charla, que es cómo se comporta, cómo alejarnos de la concepción de un dictador benevolente del Estado, tiene respuestas muy distintas en uno u otro orden social. En un orden social de acceso abierto, este Estado necesariamente tiene el control legítimo de la violencia organizada. Es un Estado moderno, a la Weber. Y, por otro lado, en los órdenes de acceso limitado, este monopolio de la violencia legítima organizada es algo con lo que el Estado no cuenta de manera completa, y en algunos casos que ni siquiera tiene. Pienses en los países con guerra civil, por ejemplo. Ahora, en estos estados, que le hemos llamado estados naturales, las élites que gobiernan pueden estar en todo un espectro. Pueden estar de ser básicamente ladrones, es decir, quienes controlan el Estado lo sean, y lo único que busquen es en algo así como ladrones que se mueven, como habíamos dicho hace unos instantes, hasta que una clase política, como miembro de la clase dominante, como de las élites, que si bien traten de incentivar a cierta productividad, cierta división del trabajo, tengan muchas limitaciones para hacerlo. Esas limitaciones para hacerlo son justamente que lo que no quieren es perder los privilegios de la coalición dominante, que son el pegamento de las élites y por lo tanto el pegamento mismo del control de la violencia. Por lo tanto, también sería un Estado sumamente limitado, que como les decía, en casos extremos no es más que una máquina de robo y que en el mejor de los casos puede ser una máquina de robo limitada. Bien, bueno, yo le dejaría hasta aquí para tratar de escuchar algunos comentarios o algunas preguntas. Adelante. ¿Tiene alguna duda o comentario para Sam? Fernando. O sea, como estamos analizando al Estado en este caso como un agente que roba, o sea, como un ladrón. Pero no necesariamente un ladrón. O sea, en un orden social abierto,
puede ser algo mucho más cercano a un dictador benevolente. Ok. Entonces, en los modelos que se proponen, ¿todo esto se soluciona a través del equilibrio general o algo? O sea, cuando se llegan a los equilibrios, a las soluciones óptimas. Justo lo que quería hacer North era, con su concepción de los órdenes sociales, era crear, por así decirlo, una concepción teórica, un marco teórico paralelo al el equilibrio general. Lo que decía North es que las ciencias sociales, no solo la economía, debería tener de alguna manera como referente esta concepción del equilibrio general o el raciano, pero aplicarlo de una forma dinámica, no ya a explicar un mercado en concreto o una economía en concreta, sino al transcurso, al devenir de la historia. O sea, la concepción de los órdenes sociales, y de hecho es así buscado, es que justamente trata de ser una especie de modelo walrasiano, pero para tener grandes estructuras para estudiar la macrohistoria. La pregunta de Rafael. Sí, bueno, muchas gracias primero por la presentación. Y pues, bueno, en línea con lo que al principio mencionabas de que pues realmente no está divorciado, ¿no? El sistema económico del sistema político, y que más que nada al contrario, ¿no? Están muy relacionados. ¿Cómo? Porque sabemos que hay fuerzas de presión o digamos, choques de poder, relaciones de poder detrás de las decisiones políticas que terminan impactando a las económicas. Es un poco una línea que trae mucho el profesor Pánico, ¿no? De cómo la organización institucional de la política económica y en general de la política monetaria y en general de la política económica puede verse influenciada por estos grupos de poder, estas élites financieras particularmente, ¿no? De lo que hablamos, que es algo que ya venía desde Rafa datándose, ¿no? De las fuerzas de poder y las presiones que hay detrás de estos grupos. Entonces, ¿cómo? Porque a mí se me antoja pensar que es algo que es en común en estos dos estados, ¿no? Tanto el de acceso, el estado natural como el acceso abierto, tienen esta participación o esta fuerza de presión detrás de los poderes económicos y políticos, a lo mejor en un grado distinto, ¿no? O con más determinación que en otro, pero sí siento que está presente ya en el sistema económico en su conjunto. Pero al final, mi pregunta es, ¿cómo podríamos modelar o cómo capturamos ese tipo de presiones que son tan difíciles de cuantificar? Al final del día estamos hablando de algo, pues justo de poder, en un modelo, o sea, cómo lo introducimos en una modelación, en un modelaje para al final dar los resultados deseados, porque hay otras formas alternativas. Por ejemplo, ahorita recuerdo un trabajo de archivo que hizo Rose Lavin en Estados Unidos cuando ve los documentos que mandaba la FED al Congreso y que ve que en esos mentía a diferencia de lo que publicaba realmente sus informes y lo que mandaban los congresos. Entonces es como un trabajo de archivo, pero al final no es modelaje, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, como cómo meter este tipo de problemas tan difíciles y complejos, pero que tienen tanta importancia para explicar la política monetaria y en general la política económica de nuestros días. Sí, ha habido afortunadamente ya desde hace varios años varios trabajos de corte empírico que justamente tratan de recaudar evidencia sobre este tipo de modelos. Uno, yo creo, de dos de los economistas, bueno, un economista y un politólogo más avanzados en esto sería James Robinson, que es politólogo ahora en la Universidad de Chicago, y Daron Acemoglu del MIT, que justo han desarrollado diversos modelos para tratar de capturar estas ideas. Una de ellas, la verdad es que tienen varias. Una de ellos es, por ejemplo, tener algunas funciones, introducir funciones de consumo distintas para lo que ellos llaman las élites y el resto de la sociedad. Y cómo estas funciones de utilidad no solo serían distintas, sino que además pueden llevar a resultados que sean ineficientes, justamente porque hay una búsqueda de cosas muy distintas. Otra cosa, estos economistas también, Daron Acemoglu y James Robinson, han sido de los que más han buscado evidencia empírica sobre la influencia de las instituciones. Hay un trabajo con una enorme influencia en el que se han preguntado qué tanta influencia tienen las instituciones en el desempeño económico de las naciones.
tratando de combatir una hipótesis rival que es la geografía. Es decir, que ciertos elementos geográficos pueden llegar a influir también en el desempeño económico. Y lo que hicieron fue estudiar diversas, claro, también son equipos de investigación, no solo con muchos recursos académicos, sino también económicos, y lo que hicieron fue encontrar evidencia sobre el desempeño de algunas ciudades durante mucho tiempo, africanas, antes y después de la conquista europea. Y descubrieron que algunas de estas ciudades que para su momento histórico eran relativamente ricas, tras la conquista terminan siendo absolutamente pobres. Claro, lo que ahí cambió no fue la geografía, porque la ciudad obviamente no se mudó de lugar, no cambió de una montaña a otra. Lo que cambiaron fueron las instituciones. Ese cambio en las instituciones hizo que el desempeño, este shock institucional, hizo que también se produjera un shock en el desempeño económico de estas ciudades. O sea, es justamente una forma de comparar estas dos hipótesis, la hipótesis geográfica y la hipótesis de la institución. Si ellos encontraran evidencia que apuntala a justamente esta última. Pero bueno, la verdad es que hay diversos modelos que han publicado, tal vez una primera aproximación, que además es un libro que se ha convertido en un bestseller global, que es ¿Por qué fracasan las naciones? Que es la culminación de alguna manera de toda una era de investigaciones para ellos de muchos años, y que esta es la forma, yo creo, una primera aproximación muy interesante, incluso yo diría hasta divertida. Tiene múltiples traducciones al español y que justamente presentan algunos de sus descubrimientos de una manera más asequible, sin los complejos modelos, no solo econométricos, sino también matemáticos que suele entender, y que ahí mismo podrán encontrar la referencia a muchos de estos artículos que tienen, por ejemplo, este que les contaba sobre el impacto de las instituciones y de la geografía, y que justo quienes están interesados en una versión más modelizable en términos matemáticos, ahí la podrán encontrar, y la verdad es que han desarrollado muchísimos, y además han sido, son dos de los economistas, yo creo, más influyentes en temas de economía política. De hecho, James Robinson da clases en el doctorado de economía política del desarrollo. Bien. ¿Y alguna otra pregunta o duda? Limber dice, aquí no sabía que el Estado fuera un ladrón tan sofisticado. ¿A qué te refieres, Limber? Bueno, para mí no es tan novedoso la idea de que el Estado sea un ladrón. Yo he visto economistas que sí lo ven realmente como un ladrón, pero no, por ejemplo, profesor, cuando usted mencionó que el Estado mejoraba los derechos de propiedad en función de pues una idea de maximizar sus ingresos, eso a mí pues me da la noción de que el Estado pues es un ladrón muy sofisticado. A eso me refiero, sí, claro, profesor. Pues puede ser muy sofisticado, ¿no? Como de hecho los estados modernos lo son, profundamente complejos, enormes maquinarias de la distribución del ingreso en algunos casos, que proporcionan sistemas de bienestar enormes para sus sociedades. Claro, no todos son así, dependen en qué orden social se encuentren. Claro, habrá otro, por cierto, que sean sumamente limitados, tanto que ni siquiera puedan garantizar no ya la propiedad, sino ni siquiera la vida de sus ciudadanos. Oye, Sammy, déjame preguntarte algo. Yo que he tenido el gusto de conocerte desde hace varios años y ver cómo has ido buscando preguntas y tratando de contestarlas, y sin balconear aquí a nadie, yo sé que tu pensamiento, digamos, pasó de esta vertiente marxista, y en algún momento llegaste a esta nueva visión del desarrollo, ¿no? ¿Por qué pasó esa transición en ti? O sea, ¿por qué abandonaste, digamos, ese otro marco y dijiste, la respuesta está en otro lado? Sí, eso es muy interesante. Para mí, yo diría dos cosas, una en términos personales y otra en términos teóricos. En términos personales, que en algún momento me di cuenta de las serias limitaciones del marxismo, al menos de un marxismo de corte ortodoxo, que tenía para explicar muchas cosas, y que además en algún momento me pareció que ya era muy evidente. Y dos, para mí fue un cambio muy importante estudiar en Francia. Estudié en Sciences Po,
teoría política, que bueno, es de las grandes escuelas francesas, y que no solo me permitió tener un acercamiento a una concepción distinta de la teoría política, sino también tener un acercamiento a una sociedad dramáticamente distinta. Yo recuerdo, tengo una anécdota muy buena en la que estaba, de hecho, con unos compañeros del Partido Comunista Francés y eran las elecciones a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, no lo saben, déjame te interrumpa, y no lo saben, pero Sammy era duro, en su época juvenil. A mí me llegó a correr de un salón famoso ahí de la Facultad de Economía. Era duro, no saben a qué les traje. Y yo creo que justo tener la capacidad de cambiar es algo fundamental en la vida. Yo creo que se paga con enormes costos la soberbia, y eso yo lo aprendí en carne propia, ¿no? Porque se paga en un costo de que uno puede aprender poco, aunque uno piense lo contrario. Y eso lo digo con una experiencia personal. Bueno, y les contaba esta anécdota. Entonces iba con mis camaradas del Partido Comunista Francés, íbamos a repartir unos volantes para que votaran por tal candidato, y fuimos a una fábrica, ¿no? Y luego, y esto me llamó mucho la atención, fuimos al estacionamiento de la fábrica. Entonces dije, bueno, ¿y a quién le vamos a repartir los volantes, no? A los administrativos. No, claro, y ahí descubrí que un obrero en Francia perfectamente puede tener un automóvil. Pero más allá de eso, luego hablando con algunos de ellos, justamente en reuniones del Partido Comunista, me di cuenta que muchos de ellos, obreros, conocían México. O sea, tenían la capacidad de viajar al extranjero como parte de sus vacaciones. Por cierto, un trabajador, un obrero, pero cualquier otro, un trabajador en Francia, puede tener un mes de vacaciones desde el primer año de trabajo, ¿no? Entonces, las condiciones de estos obreros eran mucho mejores que las mexicanas. Y seguía siendo capitalista. Claro, era una democracia liberal consolidada, ¿no? Y yo creo que aprendí a conocer, y con el tiempo tal vez incluso me atrevería a amar, la democracia liberal, teniendo frente a mí las enormes oportunidades que daba a muchísimos ciudadanos ese orden político, que lo daba no solo a las clases medias, sino también a muchísimos trabajadores, que además yo los conocía, que me conocían, que me contaban que habían conocido Teotihuacán, que habían mandado a sus hijos a la universidad, o que incluso también sus hijos eran obreros que tenían cierto nivel de vida. Claro, esto después se acompañó con algunas lecturas tal vez de una parte más crítica del totalitarismo soviético, ¿no? No podemos hacer como si los horrores del socialismo real no hayan existido. Ahí están. Y yo creo que sería un grave error olvidarlos, ¿no? Y no solo hablo de los horrores del estalinismo, sino los gulag existieron mucho tiempo después, ¿no? No podemos hacer, y lo digo así, haciendo referencia a el libro que a mí me encanta, que es justamente sobre los gulag, que es Archipiélago Gulag, y que es una recopilación de las atrocidades del totalitarismo. Bien, pero bueno, esta es una experiencia personal, y que además a mí yo creo que esta experiencia, primero de estar en una sociedad muy distinta y de aprender cosas muy distintas, y al mismo tiempo de ir encontrando algunas limitaciones que me parecían a mí en algún momento, que estaba muy interesado en estudiar en clave de economía política el desarrollo, me parecían que ciertos cuadros dentro del marxismo ortodoxo eran ya muy limitados, y que a mí ya no me llamaban la atención ni intelectualmente, pero tampoco porque yo no encontraba respuestas novedosas ahí. Bien, entonces esta es justamente esta explicación personal, muy personalísima, ¿no? Ahora, claro, y se los digo así, esta es mi respuesta, ¿no? Encuentren ahora la suya. Perfectísimo. No sé si tengan algún comentario, una pregunta adicional para Sammy. Yo posiblemente tengo una muy breve, como en este tema de economía política, ¿qué temas para tesis tenemos? No, pues yo creo que hay muchísimas, ¿no? Una de estas, economía política del desarrollo, por ejemplo, pero también podemos, incluso podemos utilizar herramientas de la economía política para empezar a pensar la empresa o la organización más refinada de la empresa, que es la corporación. A veces no pensamos la empresa como un ente donde se haga política, pero claramente lo es así.
Y hay problemas incluso de coordinación y de gestión al interior de la empresa. Pensemos, por ejemplo, en el problema, que es un problema de agente principal, entre los accionistas de la empresa y los gerentes de la empresa. No necesariamente tienen los mismos incentivos y no todos pagan las acciones propias. Porque, por supuesto, si un mal gerente toma algunas decisiones que hace que se devalúen en el mercado bursátil el valor de las acciones, quien pagará estas consecuencias no será quien tomó la decisión, la tecnocracia que administra la empresa, sino serán en última instancia los accionistas. O sea, la clásica definición de problema de agente principal, donde se suma, por supuesto, hay un problema de riesgo moral. Entonces, podemos pensar la empresa también, por supuesto, en clave de economía política, o incluso pensar las corporaciones, que le decía la versión más acabada de la empresa, que además, si lo pensamos, no podemos conseguir nuestra vida cotidiana sin las corporaciones. Estamos ahora por Zoom, pero salimos y compramos una pizza en Domino's, si quieren, nos transportamos en Uber, nos distraemos viendo Netflix, salimos y tomamos una Coca-Cola. Es decir, el impacto de las corporaciones está tan presente en nuestra vida que ya no podemos pensar nuestra vida cotidiana sin el impacto de las corporaciones. Ya es imposible. Y también las corporaciones las podemos pensar en términos de economía política. De hecho, ha habido diversos trabajos que tratan de hacerlo así. Ahí, porque aparte es un tema que me llama mucho y tal vez tengo este sesgo porque doy economía de la empresa, ¿no? Y veo justo estos temas de economía política ahí, y hay toda una construcción incluso de la teoría política de la corporación. Pero habría, por supuesto, muchos más temas. Hay también, por supuesto, relacionados a economía internacional, también a la macroeconomía, los ciclos políticos, por ejemplo, o la economía política de la política pública, de la política económica, por ejemplo, ¿no? Los temas relacionados a la corrupción, por supuesto, tienen una explicación que se puede dar en clave de economía política, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que hay un montón de temas que se pueden hacer así, y que además tiene, me parece, el enorme gusto de que trata de mezclar no solo temas de teoría económica, sino también, por supuesto, de teoría política, ¿no? Y que a mí me parecen divertidísimos. Pero claro, esto cada quien lo decide, ¿no? Súper bien, Samim. Oye, pues yo hace mucho tiempo estaba pensando en temas de crecimiento económico y recuerdo que un día fui a comer con Sami y platicábamos de estos temas. Y yo, pues ya saben, estaba con mi modelo de Solow, tratando de entender la vida a través de eso, etcétera. Y Sammy me soltó una verdad que me acompaña desde hace tiempo y me dijo como, pues bueno, es que no, o sea, el tema no es cómo solucionarlo, ¿no? Hay alguien a quien le ha convenido todo el tiempo que México esté subdesarrollado. O sea, hay alguien que está beneficiándose de eso. Y claro, o sea, ahí lo que Sammy hizo en ese gran momento fue como decirme, pues sí, el problema siempre parte uno de que el problema económico es el que se tiene que solucionar, como si el problema político ya estuviera resuelto, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer que vinieras a mí y que compartieras un poco de lo que sabes, y espero que les haya sido de provecho a todas y a todos. No sé si gusten un último comentario adicional. Liber, adelante. Muy rápido. Profesor, ¿y qué autores recomendaría, por ejemplo, para algo así como una economía política de la prevención del crimen o del derecho penal en general? Bueno, ahí depende de qué concepción se quiera, pero hay montones de toneladas de investigación sobre algo, por cierto, que es muy de la economía neoclásica ortodoxa, que es el análisis económico del derecho. Por cierto, inventado en la Universidad de Chicago, ¿no? Y ahí, yo, por ejemplo, para no mandarte en otro lugar, yo en su momento, cuando estuve muy interesado en esos temas, en la biblioteca de la facultad le di análisis económico del derecho, me aparecieron varios libros y fue los que leí. No recuerdo exactamente un autor, pero te digo, no tienes que ir más que a la biblioteca de la facultad para encontrar libros relacionados a eso. Ahora, respecto a la violencia, ha habido y hay distintas investigaciones que justamente tratan de relacionar violencia con prosperidad.
o claro, la ausencia de esta. Uno de estos, por supuesto, Douglas North, pero también Robert Bates, un profesor de esta famosísima universidad, el Caltech en California, ¿no? Que está muy relacionada sobre todo a Silicon Valley, pero también tiene un área de economía donde este Bates ha dado clases hace de muchos años, y de hecho tiene un libro publicado en Bosch, si no mal recuerdo, que se llama justo así, Violencia y Prosperidad. Sami, y si les compartes tu correo donde puedan escribirte claro. A cualquier duda o cualquier cosa que a lo mejor claro, puedan ellos contactarte y platicar más en privado si llegan a estar interesados, sería increíble. Sí, ahí les compartí mi correo. Claro, si tienen alguna duda o algo, con gusto. Tal vez, eso sí, les digo, tal vez tarde un poco en contestar. El correo, de verdad, no exagero, me llegan